Hay momentos en la vida donde el universo no te susurra con suavidad para que cambies de dirección. Hay momentos donde el cielo decide enviar a su guerrero más temido, al príncipe de todos los ejércitos celestiales, para quebrar ese orgullo que te tiene ciego y que está destruyendo todo lo que realmente importa. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un recordatorio de que cuando pisoteas la fe de quien te ama, cuando te burlas de las oraciones de quien daría la vida por ti, el arcángel Miguel no se queda de brazos cruzados. Y créeme, cuando él interviene, tu vida entera se pone de cabeza hasta que aprendes la lección. Todo comenzó en un pueblito de esos que parecen detenidos en el tiempo, donde el viento carga secretos y donde todavía se puede sentir la presencia de lo sagrado en cada esquina. En una casita humilde, con paredes que respiraban paz y un jardín que florecía casi por milagro divino, vivía doña Efigenia. Esta mujer de 80 años tenía las manos marcadas por décadas de trabajo duro y el corazón lleno de una serenidad que solo se consigue después de toda una vida, conversando con lo invisible. Su rutina era sagrada como un ritual ancestral. Cada mañana despertaba con el primer rayo de sol que se colaba por su ventana. Preparaba su café de olla con ese aroma que inundaba toda la casa, y antes de probar un solo bocado, antes de hacer cualquier otra cosa en este mundo, se arrodillaba frente a su pequeño altar donde una imagen del arcángel Miguel, con su espada en alto, custodiaba todas sus peticiones y todas sus plegarias. Pero esa paz que había construido con tantos años de fe, estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más dolorosa posible. Un día llegó a su casa Julia, su nieta de apenas 20 años, y no llegó movida por el amor o por las ganas de pasar tiempo con su abuela, no señor. Julia llegó huyendo después de una pelea monumental con sus padres, buscando un refugio temporal mientras las cosas se calmaban. Esta muchacha era inteligente, eso nadie lo podía negar, pero cargaba con una arrogancia moderna que se había vuelto su armadura contra el mundo, un cinismo tan grueso que la hacía creer que solo lo que se puede tocar con las manos o ver en una pantalla tiene valor real. Para Julia, toda esa devoción de su abuela, esas oraciones interminables, ese altar con velas e incienso, no eran más que supersticiones de gente vieja que no había evolucionado con los tiempos. Era para ella un retraso mental que le provocaba risa y un desprecio profundo que no se molestaba en ocultar. Lo que Julia no alcanzaba a comprender con toda su supuesta inteligencia moderna era que cada flor que brotaba en ese jardín sin explicación lógica, cada plato de comida caliente que aparecía en esa mesa, aunque la economía fuera ajustada, cada momento de paz en medio de las tormentas de la vida, todo eso era fruto de una intercesión poderosa que sus ojos materiales no podían ver. Los primeros días fueron tensos pero silenciosos. Doña Efigenia intentaba mantener la armonía tratando de no confrontar a su nieta, pero poco a poco la soberbia de Julia fue convirtiéndose en un veneno que infectaba cada rincón de esa casa. Se burlaba abiertamente del olor a incienso, imitaba con sarcasmo los labios de su abuela, moviéndose en rezos constantes, y se reía sin piedad de esa devoción al arcángel Miguel, que para ella no era más que un pedazo de yeso pintado. Una tarde, con esa crueldad que solo puede tener alguien que ha perdido toda reverencia por lo sagrado, Julia le soltó a su abuela estas palabras envenenadas. «Abuela, ¿de verdad no te das cuenta de que estás perdiendo tu tiempo hablando con el aire? Tu Dios no te ha dado lujos ni comodidades. Sigues viviendo en esta casita humilde después de toda una vida de oraciones. Y ese ángel con espada que tanto adoras no es más que un muñeco de yeso que ni siquiera puede protegerse a sí mismo del polvo». Y se rió. Se rió con una carcajada tan hiriente que atravesó el alma de doña Efigenia como un cuchillo al rojo vivo. La anciana la escuchaba con una tristeza que le llegaba hasta los huesos, pero jamás le respondía con rabia ni con insultos. Ella sabía algo que Julia todavía no comprendía. Sabía que el orgullo es una venda tan gruesa que no se puede quitar con sermones ni regaños. Solo la vida misma puede arrancarla. Llegó una noche que cambiaría todo. Mientras doña Efigenia estaba arrodillada frente a su altar pidiendo protección para su nieta descarriada, Julia pasó por detrás imitando su voz con burla, gesticulando de manera grotesca
y riéndose de cada palabra de oración que salía de la boca de su abuela. Cuando la anciana terminó sus plegarias y se puso de pie con la dificultad que le daban sus 80 años, miró a Julia directo a los ojos con una dulzura que quemaba el alma, y solo le preguntó con una voz tan suave como devastadora: «¿Quieres compartir algo conmigo, hija mía?». Julia solo soltó otra carcajada vacía. Se dio media vuelta y se encerró en su cuarto azotando la puerta, sin tener ni la más remota idea de que en ese preciso instante el cielo había tomado una decisión. El arcángel Miguel no es solamente protección y escudo. Él también es la espada que corta los lazos de la soberbia, cuando ésta amenaza con destruir un alma. Y esa noche, el aire de toda la casa cambió de una manera que solo los sensibles podían percibir. La mañana siguiente Julia despertó con una pesadez extraña en el pecho, como si algo invisible estuviera sentado sobre ella, robándole el aire. Al sentarse a desayunar con su abuela, una irritación sin causa aparente la consumía por dentro. Cuando doña Efigenia le ofreció con todo su amor café recién hecho y pan calientito, Julia lo rechazó con un gesto de asco exagerado y le dijo: «No sé cómo puedes vivir así, abuela, completamente estancada en el pasado, aferrada a tus supersticiones, esperando que un milagro mágico te cambie la vida de un día para otro». Fue en ese momento cuando doña Efigenia, por primera vez desde que Julia había llegado, levantó la voz con una firmeza que parecía venir de otro mundo, de una dimensión donde las palabras tienen peso eterno. «La vida, Julia, solo le revela sus secretos más profundos a quienes están dispuestos a escuchar con humildad. Pero ten mucho cuidado con lo que dices y con lo que haces, porque cuando el corazón se cierra por voluntad propia, cuando decides construir murallas contra lo divino, el cielo se ve obligado a usar métodos drásticos para abrirlo aunque duela en el proceso». Julia salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las paredes, completamente decidida a ignorar esa advertencia que consideraba dramática y exagerada. Pero lo que ella no sabía es que su día estaba a punto de convertirse en una pesadilla de eventos inexplicables, que parecían orquestados por una mano invisible, decidida a mostrarle algo que sus ojos se negaban a ver. Primero tropezó 3 veces seguidas con exactamente la misma piedra, en una calle perfectamente lisa, donde no debería haber obstáculo alguno. Después, cuando intentó usar su celular, descubrió horrorizada que la batería que había dejado cargando toda la noche completa estaba en 3% sin ninguna explicación lógica o técnica. Intentó comprar algo de comer en una tienda porque el hambre ya le estaba carcomiendo el estómago, pero ninguna terminal bancaria funcionaba específicamente para ella, mientras veía que otros clientes sí podían pagar sin problema. Al llegar al cajero automático para sacar efectivo el sistema, se caía justo en el momento exacto en que introducía su tarjeta, y cuando regresaba a intentarlo de nuevo, sucedía exactamente lo mismo una y otra vez. Era como si el universo entero le hubiera dado la espalda de forma deliberada y coordinada. Frustrada hasta las lágrimas, y con un hambre que ya le calaba hasta los huesos, no tuvo más remedio que regresar arrastrando los pies a la casa de su abuela. Al llegar se encontró con una imagen que le atravesó el alma, aunque intentó reprimirlo de inmediato. Ahí estaba doña Efigenia, arrodillada en medio del patio bajo el sol inclemente, abrazando su vieja Biblia gastada y llorando en un silencio tan desgarrador que parecía estar sangrando por dentro. Julia sintió un pinchazo de culpa atravesándole el pecho, una sensación extraña e incómoda que reprimió de inmediato, con otro gesto de arrogancia, prácticamente corriendo a encerrarse en su habitación para no tener que enfrentar lo que acababa de ver. El resto de esa tarde fue un tormento de silencio aplastante. Julia intentó ver sus series favoritas, pero el internet se negaba a cargar. Intentó dormir para escapar de esa sensación horrible, pero el tic-tac del reloj antiguo de la sala parecía retumbar como tambores de guerra directamente dentro de su cabeza. El cielo afuera se puso oscuro, pero no con nubes normales de lluvia, sino con una sombra densa y fría que parecía tener conciencia propia, que parecía estar observando cada uno de sus movimientos con intención deliberada. Al caer la noche, el ambiente de toda la casa se volvió eléctrico, cargado de una tensión que podía cortarse con cuchillo.
Julia salió a la sala intentando sacudirse esa sensación de opresión, y se encontró con su abuela sentada en su silla favorita, con un semblante de paz absoluta, pero con una seriedad en el rostro que asustaba más que cualquier grito. «He estado orando intensamente por ti, Julia», dijo la anciana con una voz tranquila pero firme. «Siento una oscuridad muy densa rodeándote en este momento, una sombra pesada que tú misma invitaste con tu desprecio hacia lo sagrado». Julia intentó reírse para romper la tensión, pero la risa se le quedó atorada en la garganta, como si algo se la hubiera bloqueado físicamente. Doña Efigenia continuó sin apartar sus ojos penetrantes de los de su nieta. «Cuando siembras desdén cosecharás vacío, y cuando te burlas de la fe pierdes el escudo que te protege de tus propios monstruos internos, de esas sombras que todos llevamos dentro, y que solo la luz divina puede mantener a raya». Esa madrugada la verdadera lección del arcángel Miguel comenzó a desplegarse con toda su fuerza. Julia despertó sobresaltada por un sonido escalofriante de garras largas, arañando las paredes exteriores de la casa. Un sonido tan real y tan terrorífico que le heló la sangre en las venas. Se levantó temblando y se asomó a la ventana esperando ver a un animal o alguna explicación racional, pero no vio absolutamente nada más que una oscuridad total. Una negrura tan densa que parecía tener peso propio, que parecía estar viva y respirando ahí afuera. El miedo, ese miedo primario y visceral que nunca antes había experimentado en toda su vida, empezó a escalar por su espalda como una araña gigante. Salió al pasillo arrastrando los pies y vio que la luz de la sala estaba encendida. Cuando llegó ahí se encontró una escena que la dejó paralizada. Doña Efigenia estaba sentada con los ojos completamente cerrados, en un estado de oración tan profundo y tan intenso, que parecía haber dejado de respirar. Su cuerpo estaba completamente inmóvil como una estatua. Lo más extraño y sobrenatural era que alrededor de la figura de la anciana, el aire mismo parecía brillar con un tono azulado muy tenue. Había una calma sobrenatural en ese círculo que contrastaba de manera brutal con el terror absoluto que Julia sentía en todo el resto de la casa. Por un segundo, por una fracción de instante, Julia sintió el impulso irresistible de arrodillarse también junto a su abuela y suplicar protección, pero su maldito orgullo la detuvo como una cadena invisible y terminó volviendo a su cuarto prácticamente corriendo, pasando el resto de la noche completamente en vela, escuchando pasos pesados que recorrían toda la casa de un lado a otro, aunque sabía perfectamente que nadie se estaba moviendo físicamente. Al día siguiente la realidad la golpeó de frente sin piedad alguna. Julia tenía programada una entrevista de trabajo súper importante. Era su gran oportunidad para conseguir dinero y escapar de esa casa vieja llena de supersticiones, como ella la llamaba. Pero al despertar descubrió horrorizada que toda la ropa que había lavado y planchado meticulosamente la noche anterior estaba completamente manchada de un lodo oscuro y espeso que despedía un olor penetrante a azufre que le revolvía el estómago. Desesperada y al borde del pánico, salió corriendo hacia la parada del autobús sin siquiera despedirse de su abuela, pero cuando llegó, se encontró con un aviso que decía que la línea había sido suspendida indefinidamente por un derrumbe inesperado que nadie había podido prever. Intentó entonces pedir un transporte por aplicación desde su celular, pero ningún conductor, absolutamente ninguno, aceptaba su viaje aunque ofreciera el triple de tarifa. Era como si estuviera literalmente atrapada en una red invisible, tejida específicamente para ella. Al regresar a casa completamente derrotada y con una furia que le hervía en las venas, arremetió sin control contra su abuela, que estaba tranquilamente cocinando en la estufa de leña. «Esto es tu culpa, abuela, toda tu culpa. Son tus estúpidas oraciones y tu Dios rencoroso los que me están salando la vida, los que están bloqueando todas mis oportunidades», gritó Julia fuera de sí, mientras derribaba una silla de una patada. En ese momento doña Efigenia no respondió con palabras ni con gritos, simplemente dejó caer 2 lágrimas lentas y pesadas por sus mejillas arrugadas, se quitó el mandil con una dignidad aplastante y se fue caminando despacio hacia el patio trasero. Julia la vio por la ventana de la cocina, y lo que presenció la dejó helada. Su abuela se arrodilló bajo un viento que de repente comenzó a soplar con una fuerza completamente sobrenatural, moviendo todo a su alrededor
excepto a ella, y ahí arrodillada, empezó a hablar directamente, con una intimidad absoluta, con ese arcángel Miguel que Julia tanto odiaba y despreciaba. Esa misma tarde, el silencio de la casa se volvió completamente sepulcral, tan denso que resultaba difícil respirar. Julia, inquieta y necesitando escapar de esa atmósfera opresiva, salió a caminar al parque cercano para intentar despejar su mente del caos que estaba viviendo. En un columpio solitario, se encontró con una niña pequeñita que se balanceaba completamente sola, sin ningún adulto cerca. La niña la miró fijamente con unos ojos que tenían una sabiduría completamente impropia de su corta edad, y le dijo con una voz clara como cristal: «Mi abuelita me dice que cuando el corazón pesa mucho, es porque el ángel está esperando pacientemente a que sueltes tu espada para que él finalmente pueda usar la suya y protegerte de verdad». Julia se quedó completamente helada, sintiendo cómo cada palabra de esa niña se clavaba en su alma como agujas de hielo. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña dijera algo tan específico, tan conectado con exactamente lo que ella estaba viviendo? El miedo regresó con toda su fuerza, pero esta vez venía mezclado con una angustia profunda que no la dejaba respirar con normalidad. De pronto el sonido de una sirena de ambulancia a lo lejos la hizo reaccionar de golpe, y un presentimiento horrible, devastador, como un rayo de pura adrenalina le atravesó el alma de lado a lado. Sin pensarlo 2 veces echó a correr hacia su casa como si la vida misma se le fuera en ello, con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que pensaba que se le iba a salir. Al entrar a la casa no encontró a nadie. El silencio era total y aterrador. En la mesa de la cocina la Biblia vieja de su abuela estaba abierta exactamente en el Salmo 91, ese que habla de los ángeles que nos guardan en absolutamente todos nuestros caminos. Julia sintió que el suelo literalmente desaparecía bajo sus pies. Salió corriendo a la calle gritando desesperada el nombre de doña Efigenia una y otra vez, hasta que una vecina preocupada le dijo que la había visto hace un rato caminando muy despacio hacia la iglesia del pueblo, que se veía muy mal, encorvada y débil como si estuviera cargando el peso del mundo entero sobre sus hombros frágiles. Julia corrió por esas calles como nunca había corrido en toda su vida. Llegó a la iglesia, que era una construcción vieja de piedra con puertas de madera maciza, y al empujarlas el sonido del eco retumbó en todo el espacio vacío, sobrecogiendo su alma. En la penumbra absoluta del interior, iluminada únicamente por una veladora solitaria que parpadeaba frente a la imagen imponente del arcángel Miguel con su espada levantada, estaba su abuela. Estaba completamente postrada en el suelo frío, llorando con una entrega total que Julia jamás había presenciado. Pero no estaba pidiendo por su salud deteriorada, no estaba pidiendo por dinero ni por comodidades materiales. Estaba suplicando con cada fibra de su ser por el alma perdida de su nieta. Señor Dios Todopoderoso, Arcángel Miguel, príncipe de la milicia celestial, no la tomes en cuenta por su ignorancia. Ella no sabe lo que hace ni lo que dice. Toma mi vida si es necesario. Toma mis años que me quedan. Pero por favor te suplico que no dejes que se pierda para siempre en su propio orgullo y en su soberbia destructiva, suplicaba la anciana con una voz quebrada por el llanto, pero llena de una fe inquebrantable. Julia se quedó completamente paralizada en la entrada de la iglesia, sintiendo cómo el peso aplastante de su propia maldad, de su propia crueldad, la golpeaba como un mazo gigante directo en el pecho. En ese instante terrible, vio cómo su abuela comenzaba a desvanecerse, su cuerpo frágil cayendo lentamente hacia el suelo de piedra helada de la iglesia, como una hoja seca en otoño. Julia reaccionó por puro instinto y corrió con todas sus fuerzas, logrando sostenerla justo antes del impacto total. El cuerpo de la anciana era tan increíblemente frágil, tan ligero como el de un pájaro herido de muerte, que Julia sintió que se le rompía el corazón en 1000 pedazos. «Abuela, no. Por favor, no me dejes. Perdóname, por favor. Perdón por todo lo que dije. Perdón por todo lo que hice», gritaba Julia entre sollozos descontrolados que le salían desde lo más profundo de su ser. Intentó desesperadamente sacar su celular para marcar emergencias, pero no había ni una sola barra de señal. Corrió hacia la puerta de la iglesia para gritar pidiendo ayuda, pero la calle afuera estaba completamente desierta.
envuelta en una neblina espesa y antinatural que no dejaba ver absolutamente nada más allá de unos pocos metros. Estaba completamente sola, aterradoramente sola, con la consecuencia devastadora de su desprecio y su soberbia. Volvió corriendo al lado de doña Efigenia, que respiraba con extrema dificultad haciendo sonidos sibilantes que helaban la sangre, y en medio de su desesperación absoluta, con lágrimas cayendo como cascadas por su rostro, Julia levantó la vista hacia la estatua imponente del arcángel Miguel, que la observaba desde lo alto, con su espada de justicia levantada. Por primera vez en toda su vida entera, no hubo burla en su mirada, no hubo sarcasmo ni desprecio. Solo hubo una súplica completamente real que salía desde el fondo de su alma destruida. Si de verdad estás ahí arriba, si realmente la has estado cuidando todos estos años como ella cree, si existe aunque sea una mínima posibilidad de que me escuches en este momento, por favor ayúdame. Ella no merece sufrir por mi culpa. Ella no merece pagar por mis errores. Yo soy la que se equivocó en todo. Yo soy la soberbia y la ciega. Protégela, por favor. Te lo suplico con todo lo que soy. Gritó desde lo más profundo e íntimo de su ser con una intensidad que nunca antes había experimentado. En ese preciso momento un viento completamente cálido y reconfortante recorrió todo el interior de la iglesia, apagando misteriosamente todas las velas que estaban encendidas, excepto una sola, la que estaba ubicada directamente frente a la figura del arcángel Miguel. La luz de esa única llama sobreviviente se intensificó de manera sobrenatural, bañando el cuerpo débil de doña Efigenia, con un resplandor dorado que parecía venir de otra dimensión. Julia sintió claramente una mano invisible pero increíblemente real posarse sobre su hombro con una presión firme que instantáneamente le devolvió una calma que no podía explicar con palabras. Pocos minutos después escuchó el sonido bendito de pasos aproximándose. Era el sacristán de la iglesia acompañado de un joven del pueblo, que explicaron que por una corazonada inexplicable habían decidido entrar a la iglesia a revisar a esa hora tan inusual de la tarde. Entre todos llevaron rápidamente a doña Efigenia al pequeño centro de salud del pueblo. Los médicos examinaron a la anciana y dijeron con rostros serios que había sufrido un bajón de presión arterial extremadamente severo, algo que a su edad avanzada podría haber sido absolutamente fatal, potencialmente mortal, si no la hubieran encontrado y atendido a tiempo. Mientras Julia esperaba sentada en el pasillo frío del centro de salud, se miró las manos temblorosas. Ya no temblaban de rabia o de frustración, ahora temblaban por una humildad recién nacida, dolorosa pero liberadora. Comprendió con una claridad devastadora que el arcángel Miguel no la había castigado por maldad o venganza, la había salvado de sí misma, de su propia destrucción autoinducida. Había bloqueado deliberadamente todos sus caminos materiales, había inutilizado sus dispositivos tecnológicos y había desmantelado pieza por pieza toda su arrogancia insoportable para que no tuviera absolutamente ninguna otra opción más que mirar hacia arriba, hacia algo más grande que ella misma, hacia esa dimensión de lo sagrado que tanto había despreciado. Cuando finalmente los médicos permitieron que Julia entrara a ver a su abuela, la anciana ya estaba despierta y consciente, con una sonrisa débil, pero genuina en su rostro arrugado, llena de una luz interior que ninguna pantalla de tecnología de alta definición podría jamás imitar o reproducir. Julia se acercó despacio, le tomó la mano arrugada y manchada por la edad, con una ternura infinita, y sin decir ni una sola palabra, se arrodilló humildemente al lado de la cama estrecha del hospital. Doña Efigenia le acarició el cabello con infinita dulzura, y le susurró con una voz todavía débil pero llena de amor incondicional: «El amor verdadero siempre gana al final, hija mía. Siempre. Solo hay que dejar de pelear estúpidamente contra quien nos quiere bien de verdad». Esa misma noche, al regresar finalmente a casa con su abuela estable y recuperándose, Julia no encendió la televisión para distraerse, ni buscó desesperadamente su celular como habría hecho antes. Fue directamente al pequeño altar que tanto había despreciado y ridiculizado. Tomó con ambas manos la imagen del arcángel Miguel, que por tanto tiempo había sido objeto de sus burlas crueles, y la limpió con extremo cuidado usando un paño suave.
Ya no era solo un pedazo de yeso pintado sin valor. Ahora era el recordatorio tangible de que existen guerreros invisibles pero reales, que pelean batallas que no podemos ver con nuestros ojos limitados, que luchan por salvarnos de incendios devastadores que nosotros mismos provocamos con nuestra soberbia y nuestra ceguera espiritual. Julia cambió profundamente después de esa experiencia. No fue una transformación mágica de un día para otro porque las verdaderas transformaciones nunca lo son, pero su mirada ya no tenía ese brillo metálico y frío de la soberbia que todo lo sabe. Aprendió con paciencia infinita a cultivar las plantas del jardín junto a su abuela, entendiendo que cada brote era un milagro pequeño. Aprendió a agradecer genuinamente por el pan caliente en la mesa y por el techo sobre su cabeza. Y sobre todo, aprendió a respetar profundamente ese hilo invisible pero inquebrantable que une a los seres humanos con lo sagrado, con lo divino, con esa dimensión de la existencia que está más allá de lo que nuestros 5 sentidos pueden captar. Entendió finalmente que la fe no es una debilidad patética de los que no saben o no pueden entender el mundo, sino que es la mayor fuerza posible de aquellos que se atreven a creer en algo mucho más grande que ellos mismos, algo que va más allá de lo que sus ojos limitados pueden ver. Esta historia que acabas de escuchar no es solo un cuento bonito para entretenerte un rato. Es un recordatorio poderoso de que el orgullo es una prisión sofocante con puertas que solamente se pueden abrir desde adentro, y muchas veces necesitamos que un ángel con una espada de fuego divino nos obligue a mirar directamente hacia la cerradura que nosotros mismos pusimos. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, si te ha hecho reflexionar aunque sea un poquito sobre la importancia de la humildad verdadera y del respeto profundo hacia nuestros mayores y hacia la fe que ellos profesan, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal porque aquí compartimos relatos poderosos que buscan despertar el alma dormida y reconectar con lo que verdaderamente importa en esta vida tan corta y tan frágil. No olvides dejar tu me gusta en este video, porque eso nos ayuda enormemente a que más personas puedan encontrar estas historias que pueden cambiar vidas. Y comparte este contenido con alguien que conozcas, que necesite recordar urgentemente que nunca estamos realmente solos, que el cielo siempre está escuchando cada una de nuestras palabras incluso cuando creemos tontamente que estamos hablando con el aire vacío. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué parte específica de esta historia te impactó más profundamente, o si alguna vez has sentido en carne propia esa protección invisible en tu propia vida, esas coincidencias imposibles que te salvaron en el último momento. Nos encanta leer cada uno de tus comentarios y saber que estas historias están llegando a corazones que las necesitan. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. De verdad que tu tiempo es valioso, y lo apreciamos infinitamente. Que la luz protectora y la espada justiciera del Arcángel Miguel te acompañen siempre en cada paso que des. Nos vemos muy pronto en el próximo video con una nueva historia que te va a estremecer el alma.